Hola queridos amigos, qué placer estar con ustedes en este momento para compartir juntos y estudiar más de la palabra de Dios, más acerca del libro de Apocalipsis. En realidad es una gran oportunidad para nosotros en este tiempo el poder conocer acerca de los misterios, los símbolos, lo que el Señor ha dejado revelado en Apocalipsis acerca de lo que sucederá en este tiempo, en el tiempo del fin, y sobre todo, de acuerdo a lo que nos dice Apocalipsis 1, capítulo 1, versículo 1, lo que Jesucristo mismo quiere revelarnos de sí mismo. Y por eso quiero invitarte en esta oportunidad a que podamos comenzar en esta ocasión con una oración, pidiendo que Dios nos dirija, nos acompañe al abrir su santa palabra. Oremos. Amante Padre Celestial, Señor, en esta hora te agradecemos por tu misericordia hacia nosotros, por tu amor y porque tú nos permites conocerte y podemos a través de tu palabra entender, escudriñar y conocer más acerca de lo que tú tienes para nosotros en tu palabra. Rogamos que nos ayudes, Señor, y que nos dirijas en esta hora y pido, Dios, que puedas tú usarme a través del Espíritu Santo para tocar mis labios y que así pueda compartir tu palabra a quienes están escuchando. En el nombre de Jesús. Amén. Queremos en esta ocasión continuar con nuestro estudio de Apocalipsis y vamos a enfocarnos en la experiencia acerca de Jesucristo y lo que se titula como las iglesias de Apocalipsis. Pero antes de poder realmente leer y investigar y escudriñar qué significado tiene cada iglesia, qué es lo que realmente podemos sacar como lecciones para nosotros en este tiempo en las iglesias, tenemos que tener una vislumbre del propósito y el por qué es necesario que estudiemos y aprendamos acerca de las 7 iglesias de Apocalipsis. Y por eso, en esta oportunidad, quiero presentar delante de ustedes una importante conexión, un enlace muy especial que tienen las 7 iglesias con Jericó. Y vamos a descubrirlo de una manera muy interesante y vamos a ver la lección, el principio que vamos a poder vislumbrar en la historia de Jericó y cómo se relaciona con las 7 iglesias de Apocalipsis. Así que primeramente vayamos a lo que se encuentra allí en Apocalipsis capítulo 1 y vamos brevemente a ver el primer encuentro que tiene Jesús con Juan, su discípulo. Esta es una pequeña reseña de lo que hemos ya estudiado, pero quiero simplemente enfocarnos en el encuentro que tuvo Cristo, Jesús, como el testigo fiel con Juan. ¿Qué fue lo que Jesús dijo como inicio, como la primera declaración de a quienes el Señor quería enviar esta revelación? Noten en el capítulo 1 de Apocalipsis, versículos 10 y 11, cómo Juan, al encontrarse con Jesús, al escuchar su voz, al darse vuelta y observar a Cristo, noten lo que Juan escucha primero a Jesús decir. Dice allí en el versículo 10 y 11 de Apocalipsis 1. Yo fui en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Notamos aquí que en esta primera intervención, este primer encuentro entre Juan y Jesucristo, vemos de que Jesús le dice a Juan y escucha a Juan que el Señor quería que envíe lo que escribe, lo que está, digamos, que escriba lo que está mirando y que se lo envíe a las 7 iglesias. Jesús, en su primera intervención, en el encuentro con Juan, lo primero que el Señor Jesucristo declara es la intención que Él tiene con las 7 iglesias. Qué interesante ver que Cristo y su interés es con su pueblo, con sus iglesias o con su iglesia. Porque este concepto de 7, vamos a descubrir, es tan importante y tan simbólico,
ya que refleja al pueblo de Dios, no solamente a lo largo de las edades, pero también tiene un cumplimiento muy particular con la iglesia de Dios, específicamente en el tiempo del fin. Y vemos aquí que el Señor le da la oportunidad a Juan de mirar y descubrir o quizás reflexionar que Cristo tiene un interés supremo por su iglesia. Y esto realmente nos debe llenar de júbilo. El Señor no quería dar a Juan únicamente una revelación para que él fuese, en cierto sentido, premiado por la obra de su trabajo, de su apostolado, de una manera fiel a Dios. El Señor no se quiso revelar a Juan únicamente para darle a él un conocimiento aún más profundo. Dios realmente dio a Juan una revelación porque quería que las iglesias, las 7 iglesias, el pueblo de Dios, sea beneficiado por esta revelación. Así que notemos aquí esta interesante conexión y vayamos ahora a tratar de conectar a otra ocasión, a otra historia en la que vamos a notar una conexión de Jesucristo con uno de sus mayores líderes y el énfasis que Jesús hace en referencia a la iglesia y al pueblo de Dios. Noten ustedes y vayamos al libro de Josué, el capítulo 5, versículos 13 al 15. Notemos allí algo interesante. Esta es la historia donde vamos a descubrir y empezar a ver una historia que es una ilustración muy importante y entenderemos mucho más acerca de lo que Cristo quiere hacer con sus iglesias cuando estudiaremos y entenderemos esta historia que se encuentra en Jueces acerca de lo que muchos conocemos como la caída de Jericó o la batalla de Jericó. Pero la batalla de Jericó no comienza en la batalla en sí misma. Comienza con un encuentro, al igual que Juan con Jesucristo, un encuentro entre Josué y el capitán de Jehová, que es Jesucristo. Noten ustedes aquí que nos dice la palabra de Dios en Josué 5, 13 al 15. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Notamos en este pasaje tan importante que hay un encuentro entre Josué, un fiel líder, un fiel siervo del Señor, que fue escogido para dirigir, para poder mandar al ejército de Jehová, a las fuerzas de Israel, al campamento de Israel en la conquista de Canaán. Moisés, el siervo de Jehová, había muerto y el Señor había elegido al siervo de Moisés, a Josué, como su sustituto, como aquel que reemplazaría al líder Moisés. Pero en esta expresión, en esta experiencia, Josué está con cierta incertidumbre acerca de cómo podrá él obrar y traer esa victoria estando delante de una ciudad amurallada, potente, con una aparentemente impenetrable coraza, una muralla gigante. Y por eso Josué está, en cierto sentido, preocupado. Señor, ¿cómo vamos a ganar esa victoria? Él estaba pensando, ¿cómo puedo dirigir en una manera exitosa al pueblo de Dios? ¿Cómo puede la iglesia, el pueblo de Dios, entrar y conquistar Canaán, destruir a esta grande ciudad de Jericó? ¿Y cómo podemos hacerlo si no tenemos las herramientas o los instrumentos de guerra? Si están todos allá adentro, ¿cómo vamos a sitiar esta ciudad? ¿Y qué tendremos que hacer para que puedan ellos caer?
Todo esto estaba en su mente y pensando en la manera que él no sabía, quizás su limitación humana, la gran imposibilidad del hombre delante de él va y se aparta para meditar y orar con el Señor, a entrar en la experiencia de unirse al Señor en oración, en el Espíritu de Dios. Al igual que Juan, Josué estaba buscando al Señor. Y notamos aquí también, se encuentra con alguien especial. Noten ustedes que este ser, que es el príncipe de Jehová, este príncipe de los ejércitos de Jehová es alguien que está con una espada desenvainada en su mano. Algo interesante, ¿no es cierto? Porque cuando vamos a Apocalipsis también se presenta a Jesús que tiene de su boca una espada de dos filos. Son símbolos similares. Y aquí este ser, y sabemos que es Jesucristo, no solamente porque podemos ver paralelismos en la simbología de este hombre, de este ser especial, pero también porque le dice algo que únicamente Dios, Jesucristo, puede decir. Y es que se quite el calzado de los pies, porque el lugar donde estaba Josué, es decir, en la presencia de este caudillo, de este líder de Dios, de este príncipe de ejército de Jehová, es tierra santa. Está en la presencia de Dios. Es decir, al igual que estuvo, por ejemplo, Moisés, cuando tuvo esa zarza en el desierto, en el monte Horeb, cuando vio esa zarza que ardía y no se quemaba, y se acercó a la zarza, y de la zarza escuchó esa voz que le decía, quita tu calzado porque el lugar, el área donde estás pisando es tierra santa. Hay que entrar en solemnidad, en reverencia delante del Señor. Así mismo el Señor le dice a Josué que debe hacer esto, y Josué, como notamos aquí, versículo 14, dice que él se postró y lo adoró. Ningún ángel, si usted piensa que es un ángel, ningún ángel acepta la adoración. En el libro de Apocalipsis justamente se nos afirma de que el ángel le dice a Juan, no me adores, yo soy consiervo tuyo. Solamente el Señor, el Dios creador, Jesucristo, el Hijo de Dios, es quien recibe esa adoración, quien recibe esta entrega de culto, de rendirnos delante de Él. Y así es que notamos que al quitarse el calzado, ¿no es cierto? Josué está declarando que está delante del Creador, delante de Dios mismo. Y por supuesto, la pluma inspirada nos afirma también esto. Dice en el libro Patriarcas de Profetas, la página 487, dice lo siguiente: la misma orden que se había dado a Moisés en Horeb, quita tus zapatos de tus pies, porque el lugar en que estás es santo, reveló el carácter verdadero del misterioso forastero. Era Cristo, el sublime, quien estaba delante del jefe de Israel. Denominado por santo temor, Josué cayó sobre su rostro, adoró, y tras oír la promesa, mira, yo he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus varones de guerra, recibió instrucciones respecto a la toma de la ciudad. Es decir, vemos aquí que también la sierva del Señor nos afirma que es Jesucristo el que se encuentra con Josué. Y el encuentro con Josué es un encuentro especial porque el Señor le declara entonces en el capítulo 6 de Josué, vamos a ver cómo el Señor le declara debe ser la conquista, la toma, la guerra, en la manera como él iba a asaltar, si acabamos de decir la palabra asaltar, a la ciudad de Jericó. No sería en la manera que él, como un general de ejército, como alguien que había experimentado batallas y guerras, había antes luchado. No era en ninguna manera algo similar a lo que él antes había visto o había presenciado. La manera que el Señor quería que el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, conquistase a Jericó, sería de una manera muy especial y muy reveladora del método de Dios en enseñarnos, del método de Dios de educarnos como Él nos ayuda a alcanzar la victoria.
Vayamos nuevamente a Josué capítulo 6, versículos 1. Vamos a ver allí, de ahí en adelante, vamos a leer juntos acerca de qué instrucción le dio Jesús a Josué. ¿Qué fue lo que Josué recibió de Cristo para que la instrucción sea realmente aprovechada? Para que la instrucción sea realmente puesta por obra y para que, por supuesto, la gran victoria de Jericó pueda ser no solamente un testamento de lo que el Señor puede hacer, pero también una declaración de que si seguimos sus instrucciones, la victoria es garantizada. Vayamos entonces al capítulo 6 de Josué, versículo 1 en adelante, y leamos allí juntos lo que dice la palabra de Dios. Allí nos dice, Jesús está hablando todavía aquí. Ahora, Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía, mas Jehová dijo a Josué, aquí Jesús le dice, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodaréis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigas el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Notemos aquí cómo el Señor Jesús, después de enseñar o declarar esto a Josué, le describe la forma como tiene, ¿no es cierto?, que él entrar o pelear esta batalla. Primeramente le dice, ¿no es cierto?, de que el Señor ha entregado en mano, le promete esto. Dios ya tiene un plan que es garantizado. La victoria está en tus manos. Pero, ¿qué tienes tú que hacer? ¿Tenía que Josué hacer algo? Por supuesto, había algo que tenían que hacer. ¿Tenían que ellos luchar con sus propias fuerzas, sacar armas, golpear las murallas, quemar las puertas? No, por supuesto que no. Vemos de que el Señor le da instrucciones de lo que ellos debían hacer y tenían que ser seguidas estas instrucciones de una manera fiel. ¿Qué es lo que tenían que hacer ellos? Bueno, tenían que unirse todos los hombres de guerra y iban a seguir a los sacerdotes que tendrían 7 trompetas. 7 sacerdotes con 7 trompetas. Luego tendrían otros 7 sacerdotes, llevarían el arca del pacto. Y después de esto caminarían todos los otros hombres de guerra de Israel, caminarían detrás de los sacerdotes con trompetas y del arca del pacto. Y tenían que dar vuelta a la ciudad de Jericó una vez por día únicamente. No tenían que hacer sonido, no tenían que gritar, no tenían que hacer ningún tipo de formación de ataque o salirse de esta instrucción de simplemente dar un giro, rodear toda la ciudad siguiendo las trompetas que seguían, que digamos que estaban tocadas por los sacerdotes y justamente el arca del pacto que estaba detrás de ellos. Así es como Dios quería que ellos hiciesen todos los días durante 6 días. Y el 7º día que tenían que continuar o a volver a hacer lo mismo, había una diferencia. Que en el 7º día, de acuerdo a lo que Jesús les dice, lo que dice aquí Jehová al Señor, a Josué, le dice que debe hacerlo 7 veces también. Es decir, el 7º día, en vez de hacer una sola vez, tenían que hacerlo 7 veces alrededor de la ciudad. Y finalmente, al cabo de la 7ª vuelta, habría otro sonido de trompeta y todos entonces recibirían una instrucción para gritar. Notemos cómo Josué, en el versículo 10 en adelante del capítulo 6, les
después de recibir la instrucción, les dice a ellos y nos habla cómo es que hicieron esto. ¿Siguieron acaso ellos la instrucción del Señor? ¿Fueron ellos fieles en seguir lo que Dios les pidió al pueblo en hacer? Vayamos y veamos, versículo 10 en adelante, capítulo 6 de Josué. Y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga, gritad. Entonces gritaréis. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento, y allí pasaron la noche. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová, y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas del cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas, y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras del arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día, y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días. Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba, y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente ese día o este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Es así como vemos en esta experiencia, en esta descripción, que Josué les indica lo que el Señor le había dicho, lo dice de una manera fiel, correcta, les comunica el mensaje del Señor al pueblo, y es ahora entonces el pueblo quien tiene que obedecer esa instrucción divina. Ahora bien, esta instrucción era bastante peculiar, bastante, en cierto sentido, quizás rara para la mente de las personas que quizás pensarían de una manera humana. Dar vueltas alrededor de una ciudad, seguir sin hacer silencio, sin murmurar, sin gritar, sin hacer sonido, simplemente que se escuche la voz de trompeta y dar vueltas una vez en la mañana, una vez por día, y hacer esto durante toda una semana, y el 7º día, el último día, hacerlo 7 veces. ¿Es esto lo que traerá la victoria? De acuerdo a la palabra de Josué, era así. Ellos no vieron a Jesucristo, no vieron al capitán del ejército de Jehová, pero tenían que confiar en la palabra de su mensajero. Tienen que confiar en la palabra de su guía. Tienen que confiar en la palabra de quien había sido dado ese título, ese cargo de ser el portavoz de Dios, el mensajero de Dios. Y tienen que confiar que lo que él estaba compartiendo era verdad, y que la experiencia y la manera, el método, esta estrategia de ataque diera resultado. Yo no sé si alguna vez nosotros hemos quizás tenido muchas dudas en cuanto a la manera como el Señor presenta su palabra hacia nosotros. Quizás hemos tenido dudas en cuanto a lo que el Señor declara acerca de lo que Él desea y quiere hacer en nosotros, y darnos de su carácter, darnos de su gracia, darnos de su misma experiencia o misma naturaleza, como menciona el apóstol Pedro, esa naturaleza divina, ser partícipes de esa experiencia. A veces pensamos, creo yo, muchas veces que es imposible para nosotros lograr tener una armonía con el Señor de verdad, que es realmente imposible poder tener una experiencia más cercana a Cristo que un conocimiento superficial o intelectual. Parece que nosotros pensamos que lo que el Señor quiere hacer con su iglesia, de reflejar su carácter en nosotros, es demasiado difícil, o por decirlo así, imposible. Y nos ponemos a dudar de la promesa de Dios, de la capacidad de Dios, de la instrucción de Dios, y rechazamos lo que el Señor dice como
un escrito está. ¿Es esta quizás el primer error que tenemos nosotros al venir al libro de Apocalipsis, al escudriñar la revelación de Jesucristo? Pensar de que Jesús no nos quiere realmente dar una vislumbre de cómo Él puede hacer nosotros algo hermoso, un cambio genuino, una transformación real. ¿Será posible que estamos nosotros pensando de que es simplemente un conocimiento formal de Cristo lo necesario para estar en el cielo? Creemos tal vez en el evangelio de la justificación únicamente, donde no creemos en un proceso de santificación, un proceso de crecimiento, y nos sentimos cómodos, o quizás nos sentimos que no tenemos que hacer más allá de simplemente decir creer, y no hay nada en nosotros o nada que tenemos que obedecer. Aquí es el primer dilema, y el dilema que también el pueblo de Israel en el tiempo de Josué pudo haber tenido. Pero cuando eligieron ellos escuchar y aceptar la instrucción del Señor y hacer la parte humana, obedecer dentro de lo que ellos estaban dichos de hacer, y poner ese deseo y esa decisión de seguir la voluntad de Dios, lograron ellos una victoria increíble. Pero uno de los puntos que son más importantes, bueno, hay mucho que podemos hablar, pero uno de los puntos más importantes de esta historia de Jericó realmente tiene que ver con la manera como el Señor repite en este capítulo 7 varias veces. Habla el Señor allí, cuando le da instrucción a Josué, de que tenían que tener 7 sacerdotes, 7 trompetas, que tenían que dar vuelta a la ciudad 7 veces, y el séptimo día tenían que darlo 7 veces, es decir, una vez por día, y el séptimo día 7 veces. ¿Por qué el Señor da esa instrucción a Jericó? Digamos, a Israel para atacar Jericó. ¿Era únicamente como algo local para ellos, para su tiempo y nada más? Bueno, Dios no nos da en su palabra, en sus enseñanzas, en las historias, no deja solamente ciertos detalles como por ser detalles de interés para la curiosidad humana. No, en la palabra de Dios, todo detalle tiene algo relacionado a nuestra experiencia en el tiempo que vivimos, y fundamentalmente hay una ilustración, una conexión muy especial con Apocalipsis, porque también Apocalipsis es un libro que tiene muchos símbolos y muchas veces repite el número 7. Y esto es importante porque hay que comprender lo siguiente. Es un principio que tenemos que aplicarlo en nuestro descubrimiento, en nuestra experiencia de estudiar Apocalipsis. Usando la historia de Jericó, notamos de que los hombres que tenían que tomar la ciudad, o sea, Israel, tenían que andar cada día una vez. En el séptimo día, que era el día donde se terminaría todo, donde habría el desenlace final, donde habría la victoria, en el séptimo día tenían ellos que repetir lo que habían hecho todos los días anteriormente. Es decir, en el séptimo día tenían que dar vuelta una vez por cada día que habían ellos ya hecho esa vuelta. Vemos que en el séptimo día entonces tienen que repetir una vez, como hicieron el día domingo, una vez como hicieron el día lunes, una vez como hicieron el día miércoles, martes, y así sucesivamente, hasta llegar a tener que hacer en el séptimo día las 7 veces la vuelta. Ahora, perdón, no quiero con esto afirmar de que el séptimo día de esta conquista de Jericó es el sábado. Eso no está declarado en la Biblia, no podemos afirmar de esa manera, pero podría darse. No hay una afirmación y por lo tanto no puedo yo afirmar esto, ni siquiera decirles que es así o no fue así. Tal vez no lo fue, porque el Señor quizás no quiso que hagan una obra de conquista en ese día. Así que lo más probable es de que no fue el día domingo que comenzaron, así que quiero corregir ese pequeño comentario allí. Pero lo que quería confirmar con eso es de que esos 6 días que trabajaron o que hicieron esa obra, mejor dicho, de seguir
esa instrucción de dar una vuelta, era una obra que tenía que repetirse en el séptimo día de esa conquista. Y de esta manera repitieron en el séptimo día las 6 veces que hicieron todos los días, y la última vez, dice ahí la palabra, al final de esa séptima toque de trompeta, cayeron los muros porque Israel finalmente gritó y Dios entonces obró en esa gran destrucción, conquista de Jericó. Esto es tan importante y relevante porque cuando vayamos a estudiar las 7 iglesias, que es donde el Señor comienza el libro de Apocalipsis, donde Dios quiere que comencemos a poner nuestros fundamentos para entender lo que esta revelación tiene que ver con nosotros en el tiempo del fin, el Señor no nos quiere que nos enfoquemos únicamente en las 7 iglesias en el sentido de la etapa de tiempo. Si por supuesto Dios nos va a dejar, y nos ha dejado claramente definido, que estas 7 iglesias equivalen a los 7 tiempos del pueblo de Dios a lo largo de la vida o la experiencia de Jesús después de que Jesús vino a la tierra, es decir, desde la época de los apóstoles en adelante. Pero lo que queremos afirmar con esto es de que los 7 mensajes de las 7 iglesias tienen una experiencia que tiene que ser revivida por la última iglesia de Apocalipsis. Es decir, la séptima iglesia de Apocalipsis, que es la Odisea, es la iglesia en la cual los demás mensajes tienen que ser repetidos, deben tener experiencia y sacar lecciones de ellos para que pueda realmente tener un completo desarrollo y completa experiencia de victoria como iglesia. Por eso, Dios dejó esta historia de Apocalipsis, o esta historia de Jericó, como una ilustración de lo que Dios quería hacer cuando hablaba en el Apocalipsis sobre 7 estrellas, 7 candelabros, 7 iglesias. El Señor usó este concepto de 7 varias veces en una conexión, en una manera de reflexionar, de ayudarnos a entender a lo largo de la experiencia de Jericó, donde también se menciona 7 veces, varias veces, para que podamos conectarnos con la necesidad de que tenemos que nosotros, al leer los mensajes de las 7 iglesias, que tenemos que entender que siendo la última iglesia, el pueblo adventista, siendo la séptima iglesia de la historia profética, todo mensaje de las 7 iglesias debe ser experimentado, debe ser entendido, debe ser digerido, tomado como personal por el pueblo de Dios. Y por supuesto, cuando estaremos estudiando esas 7 mensajes, vamos a afirmar a través de la palabra de Dios y la palabra inspirada cómo esos mensajes son realmente relevantes y necesarios para el pueblo de Dios, para la iglesia adventista del séptimo día. Pero antes de poder nosotros entrar en esa vislumbre, vamos a volver a Apocalipsis, vamos a ver allí en el capítulo 1 por qué el Señor, ¿no es cierto?, declara que estas 7 iglesias tienen 7 estrellas y 7 candeleros. ¿Por qué hablamos en este primer capítulo de estas 2 interesantes símbolos que nos reflejan y nos conectan aún más de cerca con la experiencia que acabamos de estudiar en Jericó? Vayamos allí y volvamos al capítulo 1 de Apocalipsis. Vayamos al versículo 11 en adelante. Dice allí la palabra de Dios que decía, hablando de Jesucristo: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno,
y en su voz como estruendo de muchas aguas. Y tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Aquí paramos y vemos algo acerca de lo que el Señor revela a Juan. Juan, cuando escucha la voz acerca de las 7 iglesias, tiene que mirar, darse vuelta y mirar a alguien como el Hijo del Hombre, a Jesucristo en realidad, que está caminando por medio de 7 candelabros. Este es un interesante lenguaje. Es un lenguaje en realidad que conecta directamente a Cristo con su obra de sacerdote. Los candelabros estaban realmente conectados al santuario. Es decir, cuando el Señor reveló al hombre, a Moisés, sobre el santuario terrenal, le declaró a él que tenía que hacer un candelabro de oro con 7 lámparas. Este era el símbolo del santuario, de la parte del lugar santo. Y vemos aquí en ese sentido que Cristo está, en el momento que está hablando con Juan, Cristo está caminando por medio de esos 7 candelabros allí que simbolizan algo especial, y vamos a ver qué simbolizan. Pero también notamos que este ser, que es Jesucristo, tiene, aparte de la apariencia sublime, gloriosa, poderosa, también tiene en su mano derecha, en su diestra, tiene 7 estrellas. Vemos de que tiene él 7 estrellas en su mano derecha y por supuesto de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Vamos a ver qué es lo que Jesús declara son los 7 candelabros y qué son esas 7 estrellas. Dice allí el versículo 19 y 20 de Apocalipsis 1, versículo 19 y 20. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Vemos entonces que el Señor aquí le da una instrucción a Juan. Después de que Juan mira a Jesucristo, después de que Juan mira la gloriosa apariencia de Jesús, su poder, su limpureza, su aguda percepción y su palabra que es como una espada de 2 filos que puede penetrar y cortar a cada uno que está delante de él. Cristo dice allí, está también teniendo en su mano derecha 7 estrellas y él está caminando por 7 candelabros de oro. Él luego declara a Juan que lo que has visto, lo que estás viendo y lo que vas a ver, tienes que escribirlo y enviarlo. ¿A quién y por qué? Ahí Jesús declara, las 7 estrellas son los 7 ángeles a las iglesias o de las iglesias y los 7 candelabros o candeleros de oro son las 7 iglesias. Ahora, ¿quiénes son estos 7 estrellas? ¿Por qué es tan importante que entendamos quiénes son estas 7 estrellas que son, dice allí, los 7 ángeles de las iglesias? Y los 7 candelabros son las 7 iglesias. ¿Quiénes son estos conceptos? Vamos a tratar de analizar brevemente esto. Primeramente, vayamos a entender sobre las estrellas. En el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 3, podemos notar allí una declaración acerca de quién o para quién es el Señor esa estrella. Usted dirá, pastor, pero acaba de leer de que las estrellas son los ángeles. Bueno, ¿qué ángeles estamos hablando? ¿Son los ángeles celestiales, los ángeles que están en el cielo? ¿O qué son estos ángeles? Notemos allí en Daniel 12:3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Vemos esta palabra? ¿La podemos contemplar o entender? Notamos aquí que el Señor dice allí, ¿no es cierto?, en su palabra, que en realidad las estrellas
son los entendidos, los que enseñan la justicia a la multitud. Y si bien es cierto, este pasaje está describiendo el grupo de personas que se mantienen fiel en el tiempo de angustia, en el tiempo de prueba, es una ilustración clara y una declaración de que las estrellas delante de Dios, las estrellas que tiene en su mano, esos 7 ángeles o mensajeros, que es realmente otra palabra para ángel, mensajero, son los ministros de Dios que enseñan y predican la verdad. Es decir, el Señor está diciendo que en su mano derecha Él sostiene a los ministros de Dios, a los que enseñan y predican la justicia, a los que son entendidos, los que son sabios delante de Dios. Noten en Malaquías 2:7, noten cómo el Señor dice allí: porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Es así que vemos de que el Señor escoge o elige como estrellas aquellos que están dispuestos a ser sacerdotes para los hombres, aquellos que son llamados por el Señor, los que tienen ese deseo de vivir y enseñar rectitud, de predicar la experiencia de la vida de Cristo por precepto y por ejemplo. Los que pueden, por la gracia de Cristo, presentar la verdad de la palabra de Dios con el poder del Espíritu Santo que llama a una vida de rectitud, a una vida de consagración, a una vida de transformación por la gracia de Dios. Esos son los sacerdotes que tienen ese deseo de declarar y también de advertir de lo que significa estar en el camino de injusticia, en el camino de pecado, el apartarse de los preceptos de Dios. Por eso, el Señor llama a estos sus estrellas, sus mensajeros, los que Él sostiene con su mano. Estos también son, además de esto, aquellos que realmente con amor y con devoción al Señor buscan rescatar, traer de vuelta al redil del pueblo de Dios a los que andan extraviados. En Santiago 5, 19 y 20 leemos una hermosa declaración de la palabra de Dios. Santiago 5, 19 y 20 nos dice: hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Qué hermosa declaración del Señor aquí acerca de aquellos que predican la verdad, que enseñan la rectitud y que procuran hacer volver a alguien del error de su camino. No con la persuasión humana, no con alguna promesa vana, no. El que hace a otro, al extraviado, darse cuenta de su error y le ayuda a él a volver a Jesús, a conocer a Cristo nuevamente, a ver la hermosura del Señor Jesús y del amor que tiene Él por el alma pecadora. Aquellos que hacen esta obra de redención son llamados luces ante Dios. Son las estrellas que alumbran, que ayudan que el camino del error del que estaba en esa vida equivocada, ese sendero de perdición, se alumbre con la verdad y se den cuenta que tienen que hacer un giro de 180 grados y volver al Señor. Esto es lo que el Señor desea que tú y yo, por su gracia, seamos. Lumbreras para otros. Por eso nos presenta el Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Esta declaración en el capítulo 13 del versículo de Mateo 13, versículo 43, esta declaración de Jesucristo dice: entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Es decir, el Señor sabe que los justos, los que están en Cristo,
escondidos en Cristo, estos son los que podrán resplandecer en el reino de Dios. Y serán los que traerán esa vislumbre, esa luz a los que están en tinieblas. En Proverbios, por ejemplo, 4:18 leemos: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Aquí Cristo nos presenta que los que están en el camino de rectitud, que están caminando con el Señor, esa luz va en aumento, esa luz va resplandeциendo cada vez más y se convierte en una guía para quienes están en tinieblas. Y así Jesús, en Mateo 5, 14, 16, nos dice estas palabras: ¿de quién somos realmente tú y yo llamados a ser? ¿De qué tipo de personas debemos ser? Dice allí, Mateo 5, 14 al 16, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Notamos aquí que el Señor Jesús dice que tú y yo somos llamados a ser luz en las naciones. Una luz que alumbre, una estrella que brille, una luz que muestre que las obras, que lo que hacemos refleja que creemos en Cristo. No simplemente una profesión de labios y una vida de pecado. Esa experiencia, esa dicotomía de un cristiano envilecido, un cristiano que se deleita en el pecado, un cristiano que se acaricia el mal y lo esconde, ese no es esa estrella que brilla, ese no es esa luz que alumbra, ese es uno que está en camino de perdición. Y por eso el Señor nos dice y nos llama a que nuestra labor es recibir la instrucción de Dios. Pero aparte, ¿quiénes son los candeleros? ¿No es cierto? El Señor dice que es su iglesia. Pero vamos a tratar de definir este concepto. ¿Qué iglesia es? Porque hay muchas iglesias que están en esta tierra y se proclaman ser seguidoras de Cristo. ¿Cuál es la iglesia de Dios? Esa iglesia que el Señor desea que esté. ¿Y por qué el candelero es el símbolo para la iglesia? Noten aquí lo que dice allí la palabra de Dios. Vayamos a Zacarías, capítulo 4, versículos 1 al 6. Notamos allí una interesante conexión de Zacarías a Apocalipsis capítulo 1 y versículo 20 acerca de los candeleros. Dice allí: volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó, como un hombre que es despertado de un sueño, y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: he mirado y aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro, 7 tubos para las lámparas que están encima de él, y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo: ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿no sabéis qué es esto? Y dije: no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Vemos aquí cómo el Señor, ¿no es cierto?, muestra, declara aquí en la historia, en lo que estamos viendo de Zacarías, que esos candelabros que tienen ese recibimiento del Espíritu o del aceite, que es el símbolo del Espíritu Santo, son candelabros que tienen que tener y recibir la palabra de Dios. No pueden ellos ser candelabros de oro, candelabros que están delante de Dios, si no reciben la palabra de Dios, si no predican y declaran que la Biblia en su totalidad es la palabra de Dios. Aquella iglesia que rechaza la palabra de Dios y la palabra del Espíritu Santo, la palabra de inspiración también, que da el Espíritu Santo a la profecía, esta iglesia que no cree en la totalidad de la palabra de Dios, no es iglesia de Dios. La iglesia de Dios, el candelabro de Dios, es el que recibe, el que acepta, el que cree en toda la palabra de Dios.
Y por eso nosotros nos pide el Señor en Filipenses 2, 12 al 15, leemos la siguiente declaración acerca de por qué tenemos nosotros que aceptar toda la palabra de Dios. Dice allí: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares o como candelabros en el mundo. Es así como notamos que el Señor nos dice que hay que recibir toda la palabra, que hay que trabajar en nuestra salvación con temor y temblor, recordando de que no tenemos que ser encontrados con mancha, con defectos, llenos de cuitas, llenos de pecado, sino que al contrario, tenemos que aceptar a Cristo y su gracia transformadora, aceptar su palabra que nos purifica y recibirla toda sin reconocer, o mejor dicho, sin pensar que sabemos más que Cristo, sin pensar que podemos quitar una parte u otra, sino aceptarla y estar sujetos a seguir su instrucción para así ir creciendo y nuestra lámpara, nuestra luz, nuestro candelabro, como pueblo de Dios, pueda permanecer, pueda alumbrar, pueda ser visto por los hombres. Por eso, amados hermanos, la instrucción de Dios es que tenemos que escuchar los mensajes a las 7 iglesias. Tenemos que aceptar que no sabemos, que no hemos escuchado el mensaje de amor y de amonestación de Cristo, que nos ha faltado tener un sentido de humildad, de mansedumbre, de decir: Señor, me doy cuenta que no estoy aceptando y recibiendo tu palabra en la manera como tú deseas que la haga. Me he fijado más en tal vez pasar brevemente Apocalipsis buscando los símbolos de lo que me mantiene emocionado acerca del futuro, pero realmente no me he puesto yo a escuchar la voz de Cristo que inicia este mensaje, inicia este hermoso libro con un llamado y unas cartas de amor y de amonestación a su iglesia, a la iglesia del séptimo día, a la iglesia adventista que está en realidad viviendo en el tiempo del fin. Y al igual que en Jericó, amados hermanos, nuestra iglesia, la iglesia adventista, tiene que recibir, tiene que repasar, como última iglesia, como la iglesia del séptimo día, tiene que repasar cada uno de los mensajes y tomar cada mensaje, aceptar cada mensaje con la oportunidad de crecer, de aprender, de aceptar y vivir lo que el Espíritu de Dios declara a las iglesias. Y los ministros, los que están en la mano de Dios, las estrellas de Cristo, están llamados a brillar, a ser aquellos mensajeros que lleven esa verdad a las iglesias. Y por eso, amados hermanos, oren por sus líderes, oren por sus maestros, por sus pastores, para que en realidad prediquen y prediquemos únicamente la verdad de Dios, únicamente la verdad de la palabra de Dios, no sofismas, no fábulas, no historias, no anécdotas comediantes o chistosas. No, eso no es lo que Dios desea que se predique, sino que se predique su verdad y que podamos realmente aceptar ese llamado de Dios, ese llamado a conocer a Cristo de una manera real, de una manera genuina, de una manera que realmente refleje que amamos su venida y amamos a su obra de morir por nosotros. Quisiera en esta hora terminar con una oración de consagración para que nos prepare el Señor nuestro corazón en aceptar su palabra al comenzar a estudiar en las próximas semanas las 7 cartas de Cristo a las iglesias. Vamos a orar. Amante Padre Celestial, Señor, en este momento simplemente quiero pedir que tú nos instruyas, oh Dios, y que aceptemos humildemente el llamado tuyo a escuchar los mensajes de las 7 iglesias. Son mensajes muy solemnes,
necesarios, importantes y relevantes para el pueblo adventista de séptimo día. Pido a Dios que nos permitas ser oidores y hacedores de tu palabra y que podamos por tu gracia ser fieles hasta que tú vengas. Pido todo eso, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.